Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por estar otra vez acompañándonos, aquellos que ya nos llevan acompañándonos los sábados. Muchísimas gracias. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar dando inicio a una nueva conferencia. La conferencia de este sábado se llama La actitud ciudadana en la solución de problemas sociales. En este caso también va a ser impartida por el maestro Nemesio Arriola Ramírez. Les voy a leer un poquito de su currículum para aquellos que sea la primera vez que se contactan, que se conectan a estas conferencias para que sepan el perfil de nuestro conferencista. El maestro Nemesio Arriola Ramírez es egresado de la carrera de Contador Público en el Tecnológico de Monterrey. Realizó la maestría en Pedagogía en la Universidad Panamericana y está certificado en Coaching Ontológico por la World Coaching Corporation. Y cursó también un diplomado en Administración Estratégica de Recursos Humanos por el Tecnológico de Monterrey. Durante más de 20 años ha generado e impulsado gran variedad de iniciativas para potenciar el desarrollo de talento en instituciones educativas y en organizaciones de sector tanto público como privado. Impulsa proyectos de emprendimiento ciudadano. También es fundador del Comité Ciudadano Promotor del Programa Estratégico de Desarrollo Municipal Acámbaro 2026 y es consejero del Laboratorio de Iniciativas para el Desarrollo AC. Por otra parte, antes de dar inicio a la conferencia, quisiera comentarles a aquellos que se están conectando que hagan el favor para tomarlo como asistencia de poner en el chat su nombre con la palabra presente, su nombre completo, su edad y sexo, para nosotros considerarlo como una asistencia a todos aquellos que aparezcan sus datos. Se les va a hacer llegar por medio de correo electrónico o por vía WhatsApp, dependiendo de lo que dejen registrado. Igual, si se registraron, no es necesario poner su nombre y su correo electrónico. Para aquellos que no lo hicieron, sí va a ser necesario que pongan algún medio de contacto para hacerles llegar una constancia por esta participación. Entonces recuerden su nombre, la palabra presente, su nombre, edad y sexo, y si no se registraron, alguna forma de contacto con ustedes para hacerles llegar esto. Pues bueno, maestro, le cedo la palabra. Vamos a iniciar con el cuestionario de entrada. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto estar con todas y todos ustedes. Vamos a dar inicio a este tema. Antes de presentarlo, quisiera pedirles su apoyo para responder en el chat las siguientes preguntas. Vamos a contestar esta pregunta, si me hacen favor. ¿Cuál sería su definición de problema social? ¿Cómo definirían ustedes problema? ¿Qué sería para ustedes un problema social? Les agradecería que en el chat me hicieran favor de darme algunas respuestas, alguna definición de problema social. Les damos poquitos segundos más a aquellos. Sí. Repetimos la pregunta para que lo piensen bien y sepan. ¿Cuál sería su definición de problema? De problema social. ¿Qué sería para ustedes? ¿Cómo definirían ustedes un problema social? Problema social sería... ¿Qué sería para ustedes? Podría ser cuando tal vez es una problemática que atañe a cada uno de nosotros, cuando es un problema que no nada más me afecta a mí, que afecta a las demás personas, maestro, ¿puede ser? Que sería social en cuanto que tiene implicaciones no solo para mí, sino para otros. Y ahora, ¿cómo definiríamos aquí ya en lo que es problema, ¿verdad? Situación que afecta. Estamos hablando de situación que afecta, gracias, acción que afecta a un segmento, dice Magdalena, un conflicto,
Estamos hablando de conflicto que involucre ya una comunidad. Reglas, también me comenta algo que va en contra de reglas y normas. Algo que ya está rompiendo, digamos, la normativa, las reglas, las normas. Muy bien, muchas gracias por estas respuestas. Vamos a hacer una segunda más. Ok, Una segunda pregunta. ¿Le leo la segunda pregunta, maestro? Sí. ¿Qué actitudes ciudadanas favorecen la solución de los problemas sociales? Les repito, ¿qué actitudes ciudadanas favorecen la solución de problemas sociales? La participación. Me están haciendo un favor de contestar. La participación es una actitud que favorece la apertura. La apertura. Estamos preguntando por qué actitudes ciudadanas consideran ustedes que favorecen la solución de los problemas sociales. La apertura, la participación. Aquí estamos hablando ya del tema de las consultas, participación en las consultas. Magdalena. ¿Alguien más que quiere? La empatía. Qué importante esto que están ustedes comentando, porque estas actitudes son la parte de lo que vamos a analizar hoy en esta sesión. Si me permiten, si alguien más no tiene algún otro comentario, vamos a estar hoy en una sesión muy de participación. Voy a presentar el tema. El tema de hoy es la actitud ciudadana en la solución de los problemas sociales. Fíjense que quiero empezar platicando una anécdota que es una anécdota histórica que tiene que ver con aquel incidente ocurrido a fines de mayo de 1940 en las playas de Francia, que se le conoce como el milagro de Dunkerque. Para quienes tuvieron la oportunidad, bueno, quienes han leído al respecto y también quienes vieron la película, es también que se llevó a la pantalla la película de Dunkerque, nos narra aquel hecho cuando los soldados británicos, franceses y belgas quedan ahí en esa playa, venían siendo perseguidos por los alemanes y en ese momento se presenta pues la ocasión se abre un horizonte de esperanza para que puedan salvarse, porque las tropas vienen detrás, las tropas alemanas, que después terminarán tomando Francia, pero en ese momento ellos están ahí en esa playa viendo casi a lo lejos su patria, Inglaterra, y en ese momento no cuentan con suficientes barcos para hacer la evacuación de los soldados británicos, y lo que se les ocurre a las autoridades británicas es empezar a enviar barcos, llamar a la ciudadanía, a quienes tienen barcos, para que vayan precisamente a la playa de enfrente, que es ya Francia, a evacuar soldados. Y aquello fue una operación que salvó alrededor de 300,000 soldados, tanto británicos como franceses y belgas que estaban en esa playa, y pues lograron los ciudadanos británicos hacer lo que pues los buques militares no podían, dadas las condiciones para desembarcar en esa playa de Dunkerque, que requerían embarcaciones de menor calado para poder subir a los soldados. Imagínense ustedes 300,000 soldados evacuados por ciudadanos que ese día de mayo dijeron vamos por ellos y vamos a traerlos. Una participación ciudadana de muchas que se vivieron en esas situaciones difíciles. Bueno, quería empezar hablando de esto porque nosotros también estamos en momentos de mucha división, de mucha violencia,
de mucha crispación, vemos las redes sociales, vemos el ambiente a veces en las comunidades, vemos conflictos y bueno, en este entorno de tanta problemática, precisamente es donde nosotros nos encontramos y a veces nos preguntamos, bueno, frente a esto, ¿cuál será mi actitud frente a lo que estoy viviendo? A veces en comunidades, hasta en un condominio, en una comunidad profesional, en el trabajo, en una organización más grande, en la misma sociedad. Y precisamente de eso se trata esta conferencia. Vamos aquí a platicar de cuál es la actitud que nos permite atender la solución de los problemas sociales que tenemos enfrente. Y nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta conferencia que lo que vamos a hablar aquí no son cosas que desconozcamos, sino que sobre todo se trata de volver a lo básico, volver al sentido común. El sentido común, decía aquel paciente que llegó con el doctor, no he bebido, no he dormido, no he comido, ¿qué tengo, doctor? Y le dijo, usted tiene hambre, sed y sueño. Entonces, el sentido común que nosotros tenemos todos los seres humanos nos va a ayudar a resolver muchas problemáticas que parecieran que no tienen solución. Y eso es de lo que se trata en esta sesión, de reflexionar también desde un punto de vista más técnico, qué estrategias existen para solucionar problemas sociales, pero tiene que ver con cosas que nosotros ya seguramente hemos puesto en práctica, hemos pensado y nos han ayudado a resolver situaciones difíciles. Entonces, el objetivo de esta sesión es que podamos distinguir las actitudes que dificultan la solución de los problemas y por otro lado, identificar aquellas otras actitudes, aquí voy a hablar de estrategias que nos permitan resolver problemáticas sociales. Y como ustedes lo dijeron ahorita que me hicieron favor de dar su opinión, los problemas se vuelven sociales pues cuando involucran a otros, cuando involucran a los demás. Y bueno, el ser humano, los seres humanos somos problemáticos, ¿verdad? Ya en uno de los libros más antiguos, bueno, más famosos del mundo, la Biblia, pues empiezan los capítulos con Caín y Abel y empiezan ahí los problemas. En cualquier escenario, ambiente, pues hay conflictos. Y nosotros mismos, los seres humanos, pues somos a veces fuentes de conflictos hasta sin quererlo. Y a veces son problemas de otro tipo, situaciones no resueltas, normas que se rompen, etcétera. Bueno, vamos a empezar primero, entonces, a definir, a dar una definición de problema social. Aquí voy a utilizar una que nos puede dar un marco de referencia, que sería una situación que impide el desarrollo o el progreso de una comunidad o de uno de sus sectores. Hablamos de un problema cuando hay algo, cualquier situación que no nos deja perfeccionarnos, que no nos deja crecer, que no nos deja desarrollarnos, que no nos deja progresar. Entonces, partimos de esta definición de problema. Si hay muchos problemas, antes de esto, el líder, o sea, nosotros, pues realmente los seres humanos estamos hechos de alguna manera para resolver problemas, porque si lo vemos desde la perspectiva de aquello que impide el desarrollo del progreso, bueno, pues prácticamente todas las cosas que nos permiten desarrollarnos o progresar requieren un esfuerzo de nuestra parte. Entonces, pues realmente nacimos para resolver problemas. Los problemas son de administración ordinaria. Si no hubiera problemas, la verdad es que saldríamos sobrando. Y si hubiera muchos problemas y no los pudiéramos resolver, pues también, porque pues
tendríamos que traer otro que sí lo supiera resolver. Entonces, el tema de los problemas es algo con lo que diariamente nos enfrentamos y, por lo tanto, se puede decir que estamos hechos para resolver problemas. Entonces, vamos a empezar a reflexionar sobre nuestra actitud frente a los problemas. Los problemas ahí están, nosotros estamos frente a ellos y, bueno, decíamos la otra vez en una frase de que hay personas que hay tres tipos de personas, las que hacen que las cosas pasen, las que miran las cosas que pasan y otros que preguntan qué está pasando. Entonces, muchas personas que son de las que viven como ajenas a los problemas, pues tienen actitudes de indiferencia o de apatía. En el fondo, no es que se libren de ellos, simplemente se libran de resolverlos, pero el problema alguien lo resuelve y luego tiene implicaciones para nosotros. Entonces, siempre, si lo enfrentamos o no lo enfrentamos, pues ya finalmente de todos modos el problema va a influir en nosotros. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando nosotros percibimos que el problema es muy grande. Nosotros los seres humanos tenemos un mecanismo de defensa ante lo que nos amenaza, y a veces los problemas pueden ser una amenaza, y se llama el miedo. El miedo es una actitud humana muy natural, porque es parte de nuestro modo de ser humanos, y el problema con el miedo no es que exista, sino que no lo podamos manejar. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos un problema, lo sobredimensionamos, se nos hace demasiado grande? ¿Cuál es la actitud que suscita el miedo? Pues normalmente aparece lo que conocemos como resignación. Muchas personas hoy se dejan llevar por la corriente, cuando ya de plano sienten que algo ya los rebasa, pues dicen, pues aquí ya no hay nada que hacer, esto no tiene solución, pues vamos a acomodarnos. Esa es una situación que a veces puede estar dictada por el miedo. Otra actitud frente a los problemas es frente a algo desconocido, incierto, complicado, complejo. Puede ser que yo me vea demasiado pequeño, que considere que mis recursos, mis conocimientos, mi experiencia son muy limitados y no puedo yo hacerle frente a ese problema que tengo. Entonces ahí surge una actitud que denominamos la rendición. A veces nos rendimos, ¿verdad? Porque nos vemos como muy pequeñitos frente al problema. Y la rendición a veces tiene formas que son, que tienen que ver, por ejemplo, hasta los desahogos en nuestro mal carácter, ¿no? A veces son formas de rendirnos y a veces pues hasta subimos el volumen de la voz con los gritos, pero bueno, definitivamente los problemas no se resuelven con desplantes temperamentales, sino concentrándonos en él, dimensionándonos y buscando precisamente el camino para resolverlo de la manera más adecuada. Entonces, voy a hablar aquí de esa actitud, que es precisamente la actitud más humana frente al problema, la actitud, digamos, más humana, porque pues los seres humanos tenemos una capacidad intelectual que es la que nos permite precisamente conocer la realidad, y tenemos otra capacidad que es la de encarar y enfrentar y decidir y resolver y determinarnos para hacerle frente a un problema. Esa actitud es la resolución. La actitud resolutiva es una actitud humana también que nos lleva pues a tratar de entender el problema y a tratar de poner las soluciones que están a nuestro alcance para verlo.
Hay una película que les recomiendo mucho, se llama Un Día Perfecto. Esta película trata de una zona, se desarrolla en una zona de conflicto, aparentemente allá en Bosnia, en la guerra de Bosnia, y hay una serie de instituciones, de ONGs que están ahí pues tratando de apaciguar los ánimos de los que están en guerra, y el problema surge porque en una localidad, de pronto hay un pozo, en un pozo, que es donde la gente se abastece de agua, hay un cadáver que alguien tiró allí para que las personas, para que el agua se contamine y las personas de ese pueblo no puedan abastecerse de agua. Entonces, toda la película se trata de cómo conseguir una cuerda para sacar aquel cuerpo que está allí contaminando el agua. La película está muy interesante porque en el fondo el planteamiento es cómo resolver un problema. Es muy dramática porque están en una situación de guerra, pero vale la pena verla, Un Día Perfecto, porque al final, a pesar de que aquello no logran conseguir la cuerda, o sea, sí la consiguen, pero ya cuando están en el último intento la cuerda se rompe. Vale la pena de todos modos verla, aunque les cuente el final, porque la verdad hay cosas que no les voy a contar, pero que dejan muchas lecciones de humanidad. Al final aquellos se tienen que ir a atender otro asunto y abandonar aquel pueblo, y empieza a llover y a llover y a llover y a llover, y aparentemente pues hicieron todos los intentos ese día por tratar de sacar aquello, de resolver ese problema, y no lo pudieron resolver. Se tuvieron que ir, y de pronto el pozo se inunda, se inunda, se inunda y se inunda, y el cuerpo solito flota. Y ya cuando está en la parte de arriba, llegan unas personas, al brocal del pozo lo retiran. ¿Y esto qué? ¿Por qué lo comento? Pues porque a veces hay problemas para esta actitud de resolución. A veces lo que hace falta es que nosotros tengamos simplemente la voluntad de resolver el problema. Lo dijeron ustedes muy bien al principio, hablaban de apertura. Decía don Jesús Reyes Heroles que político que dice sí es quién sabe, político que dice quién sabe es no, político que dice no, no es político. Es decir, no quiero decir que, lo que quiero decir con esto es que el hecho de no decir no a un problema ya nos permite verlo con una cara de apertura. Es decir, esa es la idea. Frente a los problemas de entrada, pues verlos con apertura. Otro asunto será cómo los vamos a resolver, pero ya el hecho de estar abiertos a analizarlos, a resolverlos, es un buen comienzo, es un buen primer paso. Entonces, la actitud resolutiva, ¿qué es resolver? Lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Resolver dice solucionar un problema, una dificultad. Fíjense, otra acepción de la palabra resolver es decidir. Decidirse a algo. Generar un propósito de resolver. Dice determinar el resultado de algo. ¿Ya? Y otra que está hasta abajo, decidirse a hacer algo. La película, ellos se decidieron, pusieron lo que el ingenio les dictó. Finalmente, al parecer, no terminaron sin resolverlo, pero al final el problema se resolvió. Hay muchas situaciones humanas que requieren simplemente a veces de nosotros una actitud de apertura, y las cosas a veces se empiezan a resolver. No mágicamente, pero ya cuando hay un interés por algo, las cosas empiezan como a dimensionarse bien. Entonces, empezamos pues con qué resolver. La actitud resolutiva. La actitud resolutiva es la que hace que una persona, en lugar de cambiar de situación, cambie la situación. Esta es la palabra que un resolutivo cambia. No cambiar de situación, transformar la situación. Esa es
a donde nos lleva la actitud resolutiva, la resolución. Entonces, vamos a ver características de una persona que resuelve. Fíjense, la actitud resolutiva aquí la estoy oponiendo a la actitud conflictiva. Dicen por ahí, me dicen que calladito me veo más bonito, pero con eso que me encanta armarla dicen, a veces la actitud resolutiva es cuando tú quieres resolver el problema. La actitud conflictiva es cuando más que resolver el problema, lo que ando buscando es a los culpables. Y a veces eso nos lleva precisamente al conflicto. Entonces, hay momentos donde uno dice, bueno, sí de veras quieres resolver el problema o lo que quieres es dar con alguien a quien culpar. Entonces, este es un enfoque que nos puede servir. Otra idea de lo que fomenta la actitud resolutiva es que las personas que tratan de resolver se centran más en el futuro. Pensar más en el futuro. A ver, voy a resolver esto porque hay más cosas que vienen después. Viendo hacia el futuro. La actitud a veces del conflicto es cuando no quiero ver el futuro, sino sigo dándole vueltas a las cosas del pasado que ya pasaron, que ya no existen, que ya no son, desde luego, o sea, somos seres humanos que las cosas que vivimos nos dejan huella. Y a veces hay situaciones del pasado que hay que curar, que hay que sanar, ¿no? Pero bueno, precisamente eso ya es ponernos en camino de ver hacia el futuro. El tema, las problemáticas sociales, ¿verdad? Si nosotros no salimos del pasado, pues la verdad es que ahí nos vamos a quedar. Dicen que precisamente tenemos que estar resolviendo en el presente, pero viendo hacia el futuro. El exceso del futuro es ansiedad, el exceso del pasado es depresión. Tenemos que vivir en el presente, pero tratando de ver qué sigue. Y otra actitud importante es que la persona que resuelve se centra en cosas específicas. A veces para resolver un problema social lo tenemos que descomponer en pedacitos. A veces tenemos problemas que requieren empezar por un pedacito del problema. A lo mejor con alguien, en una comunidad, con algún líder social, vamos a tener desacuerdos en el asunto A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Pero si queremos empezar a resolver, pues a lo mejor vamos a poner entre paréntesis el asunto A, B, C, D, E, F, que no estamos de acuerdo con él. Y el G, en el G nos vamos a concentrar para empezar a platicar nomás del G, porque es donde a lo mejor ahí podemos resolver algo, ¿no? Y el tema de la actitud conflictiva, pues es no descomponer, sino revolver todo y sacar cosas que ya no se refieren a ese problema y recordarle que, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mezclar las cosas es una actitud que no nos ayuda a ser resolutivos, sino que nos mantiene en el conflicto. Bueno, estas son como 3 ideas para posicionarnos en una actitud de resolución. Pero fíjense que en el fondo de la actitud resolutiva, aquí quiero pues hacer notar, y tiene que ver con esto que dije de cambiar de situación o cambiar la situación, es que estamos tratando, detrás de un problema, y de un problema social, lo que hay son seres humanos. Somos seres humanos. Entonces, resolver los problemas requiere de una alta dosis de conocimiento de cómo funcionamos los seres humanos. Porque, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, y las personas que estamos detrás de los problemas, en el fondo, hablar de problemas es hablar de personas.
hablar de situaciones en las que detrás está implicado un colectivo social, personas. Entonces, hablar de personas es también hablar, por lo mismo, del corazón, y aquí no vayamos a pensar que me estoy metiendo en un campo que no aplica, porque el corazón es esa realidad que tiene que ver, es como la síntesis de la persona, o sea, el corazón, le llamamos corazón a veces a qué, precisamente a la identidad de la persona. Y esto, existe un tratado de un humanista del Renacimiento que se lo dedicó a Carlos V, que se llama De la discordia y de la concordia. Cordis es corazón en latín. Entonces, la discordia tiene que ver con una actitud del corazón, que es precisamente el enfrentamiento de las personas. La concordia, que hay una comunión del corazón, o sea, entre las personas. Entonces, temas de la discordia, temas de la concordia, en el fondo, la actitud para resolver problemas nos remite, y estoy hablando aquí de este aspecto más humano, antropológico, que tiene que ver con la capacidad de generar relaciones amistosas, pero que en el ámbito en el ámbito civil, en el ámbito de la política, de la comunidad social, se llama amistad social. El tema de la amistad social es importante considerarlo porque es un tema que hoy en día es muy necesario, porque la política no solamente tiene que ver con metas, no solo tiene que ver con eficacia, con estrategia, con acción organizada, tiene que ver con promover la amistad social. Y la amistad social, pues es precisamente la capacidad de ver más allá del conflicto. Y hay una canción que a lo mejor ustedes se saben que voy a leer un par de estrofas. Dice, si el amor se va, ¿se acuerdan de esa canción? Dice, si el amor se va, qué vacío inmenso queda en nuestra vida, cuánta soledad. Y luego hay otro párrafo que dice, cuando ya no está, faltan los detalles y en las mismas calles ya nada es igual. Si el amor se va, todas las manías pierden simpatía porque él ya no está. No es lo mismo ver a una persona que tiene manías con cariño que verla sin cariño, ¿no? Porque pues uno hasta cualquier cosita le puede molestar. Este tema de la amistad social es un tema tratado mucho por los filósofos y humanistas políticos del Renacimiento, y hoy es importante que nosotros lo tengamos como telón de fondo al inicio de esta parte del curso, porque la resolución tiene que ver mucho con qué ojos miramos a los problemas y a las personas que están detrás de los problemas. Si ustedes se fijan, hay cosas que van a ayudarnos a resolver. Vamos a empezar pues con las dos estrategias que este curso esta conferencia nos va a ayudar a reflexionar y a crecer para que nosotros seamos más resolutivos, para que nosotros seamos más sembradores de soluciones sociales. Y hoy en día también el derecho, si ustedes pues seguramente me escuchan abogados, abogadas que a lo mejor están más, desde luego más familiarizados con el tema de la mediación, de la justicia restaurativa, otro tipo de caminos alternativos que hoy en día están surgiendo precisamente para conciliar, actitudes más conciliadoras, que es lo que hoy en estos momentos de tanta crispación, pues necesita nuestra sociedad, y también es lo que también hoy le da credibilidad a los liderazgos, las personas que tienen un discurso, una narrativa de conciliación, de construcción, de solución. Ese es precisamente algo que puede fortalecer nuestro liderazgo. Muy bien, vamos entonces a empezar con la capacidad de diálogo.
para después ver algunos ejemplos, algunas estrategias de capacidad de negociación. Diálogo y negociación son dos estrategias que nos ayudan a resolver. Entonces, el diálogo, capacidad de diálogo. ¿Cómo definiríamos el diálogo? ¿Me pueden apoyar con su participación en el chat? ¿Cómo definirían ustedes capacidad de diálogo? ¿Qué sería el diálogo? Fíjense qué interesante. Darme a conocer. Darme a conocer, fíjense, están hablando entender el punto de vista del otro. María Eugenia, Mariana dice darte a conocer tu pensamiento de un modo adecuado. Estamos hablando del modo. Importancia del modo. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario acerca de alguna definición de qué sería diálogo? Fíjense, tener disposición de aportar. Sandra, una actitud, una disposición interior de hacia afuera, de dar algo que yo llevo. Capacidad de llegar a acuerdos. Ahorita vamos a entrar precisamente, María Granado nos dice, María, muchas felicidades el Día del Santo de las Marías. Capacidad para llegar a acuerdos. El tema de los acuerdos lo vamos a dejar para cuando veamos lo que es la negociación. La negociación tiene que ver con los acuerdos. Diana, expresión de oposiciones. Y alguien podría pensar que en un diálogo todos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Es expresar oposición, interactuar para llegar a un beneficio de todos, externar nuestro modo de pensar. Dice José Luis, Cristian, interactuar adecuadamente para llegar a un punto en beneficio de todos. José Luis, externar nuestro modo de pensar y tratar de coincidir. No necesariamente con todas las ideas, pero sí hay que buscar coincidencias. Ahorita vamos a ver que hay diálogos que aun cuando yo no piense con los demás, ya el hecho de escucharlos me enriquece y enriquece la relación interpersonal. Dice Carla, lo puso en términos de discusión, bueno, discusión, conversación, en donde se exponen ideas con la finalidad de llegar a un acuerdo, comunicación entre varias personas. María Luisa, capacidad de escuchar y orientar. Muy bien, muchas gracias. Saber escuchar y resolver. Fíjense que ahorita, intercambio de argumentos. Aquí ya introdujeron ustedes otro elemento que es muy rico para definición de diálogo. Y a lo mejor a veces no aparece en la definición, pero sí tiene que aparecer en el ejercicio del diálogo, que es la capacidad de escuchar a los demás. La capacidad de escuchar a los demás. Vamos a hacer, de hecho, un ejercicio de capacidad de escucha. Porque dicen que hablando se entiende a la gente, no es cierto. Escuchando se entiende la gente. Vamos entonces ahora a dar una definición para tener un marco de referencia y bueno, luego después poder evaluar. Miren, esta definición es de un documento que lo vamos a dar como material anexo, que es precisamente una guía para el diálogo democrático. Va a ser una lectura que ustedes van a encontrar como material anexo de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, pero aquí voy a tomar una definición de ahí que dice que es un proceso de genuina interacción. Dice de genuina porque ustedes saben que hay diálogos donde pues realmente los que están ahí no quieren oír. Diálogos de sordos le llamamos. Bueno, en el sentido que no hay la disposición de escucha, aunque físicamente estemos oyendo, pero no hay una apertura interior hacia lo que el otro me está diciendo. O yo estoy cerrado por algún prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? A veces el prejuicio nos cierra. Prejuicio es un juicio del sentimiento. El juicio normalmente es un análisis inteligente de lo que el otro me dice, pero cuando yo de entrada ya nada más de verlo ya me generé un concepto que me cierra, estamos hablando de un prejuicio. Prejuicio es prejuzgar.
Un juicio basado en impresiones superficiales que me lleva a la descalificación. Por eso a veces los diálogos donde hay las personas que a veces se atoran en el tema del afectivo y de la impresión superficial y no profundizan en el conocimiento, pues van con muchos prejuicios por la vida porque se privan de enriquecerse de lo que el otro realmente es. Las apariencias definitivamente engañan. El diálogo, entonces, dice, es un proceso de genuina interacción mediante el cual los seres humanos, fíjense, se escuchan unos a otros con profundidad y respeto. Y aquí lo rico del diálogo es que se producen cambios y aprendizaje. Nada más, aquí no hablamos de acuerdos. Ahorita que me hicieron favor de poner ahí acuerdos, ese lo vamos a dejar para la negociación. El diálogo es el cambio que se produce. Fíjense lo enriquecedor del diálogo. El diálogo es la capacidad de interactuar con otros, que se escuchan. Y hay diálogos no verbales. ¿A poco no? Hay personas que son muy observadoras y a veces hay diálogos no verbales donde nosotros ya interpretamos una situación porque estamos atentos con la mirada, nuestra mirada de la inteligencia más profunda. Tenemos intuiciones porque aprendemos y eso nos provoca cambios. Qué importante es observar. Observar también desde el punto de vista tanto del oído como del fondo de nosotros, entender, observar con la disposición de entender, es escuchar. Bueno, pues entonces miren, vamos a hacer un ejercicio del diálogo. ¿Qué tanto? Porque del diálogo se puede analizar desde varios ángulos. El diálogo se puede analizar desde cómo dialogamos, herramientas que usamos para el diálogo, el mensaje en el diálogo, la logística del diálogo, etcétera. Vamos nosotros a ver qué tanto nosotros tenemos actitudes que nos posibilitan dialogar, ¿sí? Porque a veces puede ser que nosotros mismos no facilitemos el diálogo, ¿sí? Entonces vamos a pasar al ejercicio. Miren, aquí hay un chat una liga que nos va a hacer favor de compartir María José para contestarla ahí en donde ustedes abran este link. Es un breve cuestionario donde tú me vas a hacer favor de indicarme de cada actitud que aparece allí, tú qué tanto la pones en práctica, si casi siempre o casi nunca, casi siempre o casi nunca, como todo test, pues a lo mejor la respuesta no es tú quisieras a lo mejor una tercera respuesta, pero ahorita te pido que trates de contestarla diciendo si sí, casi, si muchas veces la pones en práctica, casi siempre que se te presenta la oportunidad, o casi nunca. Es un test anónimo y de hecho yo nada más voy a dar resultados de números, entonces no hay no se va a dar a conocer quién contestó qué. Les pido que lo hagamos tratando de ser muy transparentes en las respuestas para que podamos sacarle provecho al ejercicio. María José, ¿ya se envió? Sí, ya está en el chat, es el último comentario, por ahí lo pueden ver. Es un formato en Google Forms, ahí la gente lo puede ver. Si quieren lo vuelvo a compartir. Si me hacen favor ahí de abrir el link y les va a aparecer las opciones, les va a aparecer la conducta y ustedes les pido su apoyo para contestar si esa conducta, en términos de casi siempre, si es que casi siempre que se presenta la posibilidad de actuar de esa manera, así nos comportamos,
o casi nunca, si cuando se presenta la posibilidad de actuar de una determinada forma, nosotros no actuamos de esa forma. Les pido su apoyo para que el ejercicio sea enriquecedor para todos, contestar de la manera más apegada a nuestro estilo de proceder, es anónima. Nada más vamos a reflexionar después en cuáles son las actitudes que más nos hacen falta desarrollar para el diálogo. Ya, Javier, ya ahí por ahí ya lo... Gracias. En lo que ustedes responden, yo sigo leyendo sus participaciones. Muchas gracias, es un grupo muy participativo. Escuchar y resolver, intercambiar, transmitir, compartir. Monse Gallegos aquí, bueno, ahorita vamos a comentar una observación muy interesante que hace. Dice que tiene que ver con la capacidad de negociación, dice llegar a un punto medio. Bueno, no los distraigo. Mientras no los distraigo, me van a traer ahorita los resultados del test para que ustedes vean de cuáles son en términos de las respuestas de ustedes, cuáles son las actitudes que a veces se presentan menos y a veces se presentan más. Voy a dar un par de minutos más, si me hacen favor, para que terminen el test y podamos hacer un corte con las respuestas que me hayan llegado ahorita a las 11:50 para presentarles el test. Gracias. Perfecto. Ya me están poniendo listo ya. Antes de que sigan a la siguiente parte, comentarles que en lo que ya terminan todos de poner sus respuestas, que por ahí les voy a compartir en el chat el material que usted les dejó. Gracias. Para cualquier consulta la puedan checar en el chat y si no, de todos modos, yo la voy a estar mandando al correo electrónico de cada uno de ellos para que lo puedan consultar. Y también yo les voy a compartir una liga, una liga para que ustedes puedan tomar un curso completo que está en la UNAM. Es una serie de cursos que se llama Grandes Maestros. Para quienes quieran profundizar después en esta temática, el curso, es un curso ya más técnico, que es precisamente de mediación como método de resolución pacífica de controversias desde una perspectiva jurídica. Este curso se llama El arte de solucionar conflictos y lo da el doctor en Derecho, el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, notario público. Les voy a compartir por aquí en este momento el link para que ustedes el día que gusten tomar ese curso. Son 4 videos. Además, pues son de los grandes maestros de la UNAM. Realmente ese es un gusto estar escuchando pues a esas personas tan preparadas, ¿verdad? Hablando con mucha profundidad de lo que es la solución de conflictos, desde una perspectiva jurídica, cómo ser mediadores en la solución de conflictos, ahora que también dentro del derecho están surgiendo caminos para llegar a conciliaciones más rápidas, ya que, pues bueno, se invierte mucho en el Poder Judicial, ¿no? Muchos millones de pesos se invierten en el Poder Judicial y en el fondo es porque no nos entendemos, porque no nos arreglamos, porque tenemos conflictos, ¿verdad? Pero bueno, pues es parte
del vivir humano, pero hay otras instancias, caminos para resolver. Ya estamos cerrando la encuesta. Valente nos habla de la expresión del rostro. Ahorita lo vamos a comentar, Valente, que le llamó la atención ese tema del rostro. Yo les voy a platicar una anécdota, soy coach, y es una anécdota que a mí me enriqueció mucho. Había una persona que su problema era que él tenía una cara así de que lo veías y te espantabas, no porque lo veías como que te daba miedo, sentías que siempre andaba enojado y era una persona que tenía mucha gente a su cargo. Y bien impresionante su experiencia porque esa persona había sido antes, había sido policía, había sido vigilante, entonces estaba en una caseta y se acostumbró a poner mala cara como parte de su oficio. Y luego ya que cambió de giro, pues ya más bien el ejercicio fue cómo pongo buena cara y no me lo van a creer, pero esa persona después se convirtió en una persona muy afable, era muy afable y muy amable, pero la cara ni te le acercaba, ¿no? O sea, aquí Valente dice que la expresión del rostro es algo en lo que no pongo atención, que a veces depende de la situación, pero sí, efectivamente, a veces el rostro nos ayuda a generar apertura, confianza en los demás, y a veces nuestro rostro o les está mandando ya mensajes. Bueno, ya me está llegando aquí, permítanme, ya me está llegando el resultado para compartírselos y comentar las preguntas de qué actitudes son las que tenemos que desarrollar más. Miren, ¿qué es? Hoy les llaman competencias. ¿Qué es una competencia? Un comportamiento observable que genera un desempeño exitoso. Desde el punto de vista laboral, hoy seguramente ustedes han oído que se habla mucho de las competencias laborales, que son aquellos comportamientos que me ayudan a tener un desempeño exitoso en el trabajo. Ya no solo se requieren a veces en los empleos, competencia técnica, sino actitudes humanas que, como trabajo en equipo, como capacidad de servicio, etcétera, etcétera. Bueno, las competencias, ahorita nosotros precisamente lo que vamos a ver aquí son cómo desarrollar más estas actitudes que son competencias y que me pueden a mí generar más disposición para el diálogo. A ver, todavía no me llega. Déjenme. Aquí está el staff integrando sus respuestas. Ya. Maestra, nada más para confirmarles, ya tienen en el chat la información que usted está pasando de la publicación que sacó la organización de Estados Americanos. Y el curso se lo recomiendo mucho, el curso a quienes quieran profundizar. Son 4 videos del doctor Otón Pérez Fernández del Castillo sobre el arte de solucionar conflictos, la mediación como modo de resolución de controversias. En lo que usted termina de checar los resultados, bueno, les comento sobre esta publicación. Es una compilación que se realizó por parte de la Organización de los Estados Americanos, por parte de Mirna Ángela. Y bueno, en ella lo que se retrata es distintas informaciones y formas de cómo entablar el diálogo entre pensamientos muy distintos, pero con posiciones muy marcadas de países que son democráticos, pero que requieren como esta unificación. Y cómo es que yo puedo llegar a establecer, a dar a conocer mi opinión, cómo es que los otros pueden tener una buena recepción de ellos y así poder entablar este diálogo en conjunto. Para aquellas personas que pudieron ingresar a la conferencia un poco tarde, les comento
que para tener nosotros registro de la asistencia es importante poner la palabra de presente, su nombre completo, edad y sexo y algún dato de contacto, ya sea un correo electrónico o algún teléfono por el cual nosotros podamos establecer contacto con ustedes y hacerles llegar una constancia por su participación en esta conferencia. También comentarles que tenemos programadas otras conferencias cada sábado. En la siguiente, que del sábado 19 de septiembre, será la conferencia La narrativa política. En este caso es la fantasía contra la realidad. Esta como disociación entre una y otra. Y también el horario va a ser a partir de las 11 de la mañana. Si tienen alguna duda o quieren estar al pendiente de todas las actividades que se están realizando, por favor síguenos en Facebook por medio de la página Movimiento Ciudadano San Luis Potosí. Ahí pueden estar siguiéndonos, viendo las conferencias, las temáticas. Igual de esa forma se pueden contactar con nosotros y cualquier duda que tengan puede ser por ahí. Si ustedes tienen la inquietud de que se tome algún tema en particular, con gusto lo pueden hacer. Maestro, ¿ya tiene por ahí los resultados? Ya están aquí. Okay. Entonces, les voy a mostrar. Para quienes no pudieron contestar el test, mencionaba 12 actitudes que tienen que ver con la disposición para el diálogo. Y entonces, las respuestas eran casi siempre o casi nunca. ¿Qué tanto me ocurren estas actitudes? Entonces, aquí les voy a compartir los casi. Vamos a empezar por los casi siempre, los que salieron en casi siempre. ¿Sí se está viendo la pantalla, perdón? ¿Sí? Sí. Sí. Gracias. Nos hicieron favor de contestar. En general, de todos los que contestaron, pues hay muy buena disposición. O sea, son personas que tienen esa habilidad de dialogar. Y los que salieron de los 39 que contestaron más altos, fíjense qué importantes actitudes para arrancar el diálogo. Acepto que aunque todos tenemos opiniones diversas, al mismo tiempo todos tenemos algo de razón. Esta es una actitud fabulosa. O sea, de entrada decir, oye, de entrada parto de la base de que lo que tú me vas a decir, algo de razón hay, igual que yo. Y la otra, aprecio con mis acciones los aspectos positivos de los demás. No solo obviamente me refiero a una actitud interior de aprecio, sino al reconocimiento del aspecto positivo que el que está delante de mí tiene. Y esto ya es una muy buena entrada para el diálogo. Cuando yo parto de que con quien estoy hablando es otro ser humano igual que yo, valioso, otro yo. De hecho, ese es, en México ya en que usamos el término cuate quiere decir otro yo. No es no es el no yo, sino otro como yo, que tiene cosas positivas y valiosas. Bueno, los casi siempre, ahora los casi nunca son los que tenemos que trabajar. Fíjense esto que decíamos del rostro. Procuro que la expresión de mi rostro sea agradable cuando hablo. Es difícil, pero les platiqué de un caso, pues, que alguien incluso su rostro denotaba como una especie pues era un rostro de enojo, ¿no? Eso percibían los demás. Y esta persona se planteó cambiar la expresión de su rostro porque dijo, pues yo cuando era policía, pues sí necesitaba ese rostro, pero ahora que ya soy aquí responsable de todas estas personas, pues nadie se me acerca porque les tengo desconfianza. Entonces, a veces el rostro sonriente, un rostro afable, nos abre muchas puertas. Fíjense, evito juzgar las ideas de los demás hasta que hayan terminado de exponerlas. Casi nunca la mayoría del grupo es una actitud que tenemos que desarrollar más. Esperarme a que el otro haya acabado de hablar
para juzgar, y yo creo que aquí es el tema del prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Como digo, es un juicio anticipado del sentimiento. Y el juicio anticipado del sentimiento nos lleva a prejuzgar. Es muy famosa una anécdota de un señor, de un libro, narra un libro de los 7 hábitos de la persona altamente eficaz, que venían en el vagón del metro, y entonces venía el papá, estaba derrumbado por ahí en el sillón, y se subió con unos niños, y bueno, los niños empezaban a correr por el vagón, y el que veía todo esto, pues empezó a llenar de indignación contra el papá, que pues no hacía nada, estaba ahí como aplastado en el sillón del vagón del metro, hasta que vio que los niños estaban haciendo tal desorden en el vagón, que se paró y le dijo: oiga, ¿no ve cómo están los niños? Y le dijo: discúlpeme, venimos, su mamá acaba de morir y no sé cómo reaccionar yo. Imagínense una cosa tan fuerte. Pues cambió la actitud. O sea, a veces prejuzgamos no en una cosa tan grave, tan delicada como esto, pero ya cuando a veces conocemos las historias que hay detrás, a veces puede cambiar nuestra actitud. Yo recuerdo de un trabajo donde se contrataban personal con personas de discapacidad. Tenían 100 personas con discapacidad, y ahí eran unos almacenes. Entonces, el objetivo de esta empresa es tener el mismo nivel de personas con discapacidad que tiene el país, tenerlos en la nómina. Y recuerdo cómo en una ocasión en la junta de gerentes se presentó una de las gerentes, porque en su almacén había una persona con discapacidad, que pues discapacidad intelectual, ¿verdad? Que no se bañaba. Entonces, para nuestros adentros, muchos pensamos: ¿cómo? Si de pilón no hay trabajo, le están dando trabajo, ¿y cómo que no se baña? Pero ya que me enteré yo de la historia, pues ese joven con discapacidad intelectual era el que mantenía a su familia, y en su casa solo había agua una vez a la semana, y él lavaba la ropa de todo. O sea, una situación detrás. A veces nuestros juicios son duros y no terminamos de escuchar, cuando ya, más que escuchar, queremos resolver. Si yo escucho para contestar o escucho para entender, esa es la diferencia que nos puede ayudar a nosotros a crecer en la competencia de esperarnos a que el otro haya terminado de exponer sus ideas. Escuchar para entender, no escuchar para contestar. La otra dice: me muestro abierto ante las observaciones, sugerencias e incluso las críticas de los demás. Esto cuesta un poquito más. Miren, a veces cuando estamos en un diálogo, a veces tememos que las otras personas, pues sus críticas sean demasiado fuertes o eso, pero también tenemos que ubicarnos desde la siguiente posición. A veces las personas llevamos dentro de nosotros situaciones que algún problema revive. Llevamos heridas, por decirlo de alguna forma, situaciones que nos reviven. Entonces, a veces podemos en un diálogo explotar y tener reacciones desproporcionadas ante la otra persona, porque hasta, no sé si les ha pasado situaciones donde uno se queda desconcertado: ¿por qué la otra persona reaccionó así? Si yo no di motivos para ello. Y es que nosotros no tenemos necesariamente la culpa de aquello. Las personas a veces llevamos muchas cosas guardadas que en un momento dado se salen de cauce. Entonces, por eso estar abierto implica también la capacidad de entender una posible reacción más allá de lo normal, que no necesariamente tiene que ver conmigo. La otra: en lugar de juzgar a la gente, trato de entenderla casi nunca. Sí, esto es lo que hablamos al principio: no escuchar para responder, sino escuchar para entender. Esta persona, ¿cuál es su historia? ¿Qué es lo que le importa? ¿Por qué está hablando de esto? O sea, tratar primero de hacerme cargo de qué es realmente la situación que tiene, ¿no? Y después
después de aquello, pues entonces a lo mejor voy a partir de un lugar en el que nunca imaginé que iba a empezar el diálogo, porque yo traía en la cabeza no era lo más importante para esa persona. En ese momento a lo mejor yo descubrí algo que para mí no era importante, pero que la otra persona hoy lo tiene a flor de piel, ¿sí? Ese es precisamente los casi nunca. Bueno, qué interesante ejercicio. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio, porque hay esta frase que dice, y es muy cierta, esta frase, dice, la frase, permítanme, ya aquí estamos aquí. Perdón. Ya vimos los resultados. Entonces, en general, todos ustedes tienen muy buena disposición para el diálogo. Hay que trabajar un poquito más la capacidad de entender al otro. Más que contestar para escuchar, escuchar para contestar, escuchar para entender. Vamos al siguiente ejercicio porque dice este pensador, lo más importante de la comunicación es lo que no se dice. Y no sé si ustedes se han fijado, no, nosotros nos comunicamos en un alto porcentaje en nuestro lenguaje verbal, no verbal. No en lo que decimos, sino en lo que dejamos de decir. Eso es una persona que sabe escuchar, está atenta a lo que el otro no dijo. Y lo que el otro no dijo es porque no lo verbalizó, pero nos lo dijo con su expresión corporal. Nos lo dijo con su cara, con sus gestos, con su lo que no alcanzamos a ver. Ahorita, para ponerle un poco de humor, me recuerdo de un chiste que esto de la cara y los gestos, que iba un presidente de un país X en una exposición, en un museo, estaba viendo cuadros, ¿no? Entonces se le acercaba un ayudante que sabía de arte, pues para que el presidente aquel pudiera dar una opinión elegante de lo que estaba viendo. Se le acercaba aquel experto en arte y cuando el presidente veía un cuadro, se le acercaba el asesor y le decía qué colorido, cuánta luminosidad. Entonces el presidente decía, qué colorido, cuánta luminosidad. Pasaba al siguiente cuadro y aquel cuadro era de un rostro y decía, qué líneas, qué manejo de la oscuridad y la luz. Entonces el presidente, qué líneas, qué manejo de la oscuridad y la luz. Y luego llegó a un cuadro de un pintor surrealista y se le acercó el asesor y le dijo, qué cuadros, qué caras, qué gestos. Entonces dijo el presidente, no oyó bien, dijo, ¿qué carajos es esto? Bueno, pues a veces nos puede pasar, ¿no? Que no estamos leyendo bien, no estamos oyendo bien lo que estamos viendo. Vamos a ver estos rostros, a ver si por el chat me hacen favor de decir qué les transmiten a ustedes. ¿Qué dirían de esta persona? ¿Qué los dices? ¿Qué actitud, qué sentimiento les expresa su lenguaje no verbal? ¿Desconfianza? Ajá. ¿Duda? Bueno, aquí lo están viendo cansado. Enojo. Fíjense, ahí Cristian le ve análisis, Magdalena incertidumbre. Fíjense cuántos estamos viendo en un rostro cosas distintas. En el fondo yo lo puse por no te conozco, no sé si hacerte caso. Ajá. Dice Valente. Sí, o sea, sospecha, ¿no? Sospecha. Bueno, fíjense cómo el rostro habla. Cara chistosa, dice, como jugando, ¿en serio?
Sí, sospecha, actitud de recelo. ¿Ah? A ver, este otro, incertidumbre, gracias. A ver, este otro rostro. Si tú ves a alguien así, que estás dando tu curso aquí en, pues ya casi dices, ya, pues ya, ¿a qué horas me desconecto? Flojera, molestia, aburrimiento, así, ajá. Estamos, fíjense, ¿ha mencionado alguna palabra? No, es una imagen, pero ya nos dijo mucho, nos dio mucha información. Otra, ahí les va otra. Gracias, desinterés, frustración, fastidio, ya, ok. Siguiente, ¿qué ven ahí? ¿Qué perciben? Ajá, molestia. Distanciamiento. De esas veces que llegas y dices, ¿cómo estás? Nada. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Nada. No. Enojo, conflicto, diferencia, desinterés. Se percibe una realidad que no se necesita describir con palabras y que la está apatía, falta de unión. Qué interesante es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal también es otra manera de hacernos cargo de lo que le está pasando al otro. Muy bien, les voy a poner una última imagen. A ver qué me dicen de esta imagen. Me dice indiferencia, yo creo que se refería a la anterior. Sí, más bien aquí es asombro, fíjense todos casi, asombro, sorpresa, susto, intriga. Bueno, pues este ejercicio, la idea es tomar conciencia de que para ser unos personas que resuelvan resolutivas, personas que contribuyan a la solución, una capacidad, sorpresa, sorprendido, etcétera. Gracias por sus participaciones. Vamos a cerrar este bloque de la estrategia del diálogo con este libro. A lo mejor muchos de ustedes ya lo han leído, lo conocen. Es el autor de otro que es famoso, una historia interminable, y cuenta la historia de una niña que sabía escuchar y que la gente iba a hablar con ella literalmente porque la niña nunca decía nada, nada más escuchaba. Y cuando uno hablaba con esa niña, uno resolvía sus propios problemas y encontraba las soluciones a los conflictos, porque la niña lo único que hacía era ponerle a uno atención y uno mismo daba con la solución de los problemas. Entonces, cierro esta parte de la capacidad de diálogo con si pueden leer este libro, y si no, hablando de lo que es el coaching. Ya ven que hoy el coaching está muy de moda y ayuda a resolver problemas, nos ayuda a crecer. ¿Y qué es el coaching? Es la técnica mediante la cual otra persona que se llama coach te escucha y te hace preguntas. Te pregunta porque nosotros las cosas que vivimos las mapeamos, por decir algo, las interpretamos de una forma. Y esas interpretaciones son mapas que llevamos con nosotros, mapas de la realidad. Y hay una frase que los coaches sabemos muy bien, usamos mucho, que dice, el mapa no es el territorio. Es decir, una cosa es la interpretación que tú le das a algo y otra cosa es la realidad. Entonces, cuando una persona lleva cargando interpretaciones que le dio a la realidad, que la hacen sufrir, que no la dejan crecer, que le causan problemas, entonces uno debe de revisar si su mapa con el que interpretó las cosas es el correcto. Entonces, precisamente los coaches se dedican a preguntarte para ver si la idea que tú tienes de algo es real.
Entonces te cuestionan, te preguntan, y así a base de preguntas te van cambiando tu interpretación de la realidad. Hoy en día también el coaching pues es una herramienta muy útil para clarificarnos a nosotros mismos, pero sobre todo lo pongo aquí de ejemplo porque el diálogo es también escuchar al otro y volviendo al tema a la definición, diálogo es la interacción que tiene escucha profunda y respetuosa que me lleva a cambiar y a aprender. La riqueza del diálogo es el diálogo en sí mismo. Esta sería la primera recomendación del diálogo. Pasamos ahora al tema de la negociación. Ahorita no les pregunto qué sería capacidad de negociación, porque también vamos a hacer un ejercicio. Pero al principio de la sesión me dijeron que hablaron de llegar a acuerdos. Si se fijan, el diálogo nada más tiene como objetivo el diálogo mismo, la interacción. Pero cuando hablamos de que el objetivo es llegar a un acuerdo, desde luego en la negociación hay diálogo, pero aquí lo estoy separando conceptualmente, aunque en la realidad se dan juntos. Sin diálogo, pues no hay negociación. Entonces, la negociación, esfuerzo de interacción, pero que ya tiene como fin generar un beneficio. Es una comunicación de ida y vuelta, mediante la que se procura un acuerdo entre dos o más partes, con algunos intereses comunes y otros que pueden ser encontrados o simplemente distintos. En este curso que les digo del arte de solucionar conflictos y otros que hay sobre temas de negociación, podemos nosotros enriquecernos mucho porque a veces pensamos que esto de la negociación encierra, tiene como gato encerrado, como quiere decir dejar de ser sincero. Alguien que sabe negociar es alguien que no habla claro, que no dice las cosas como son, y no es eso. Ser negociador no es lo opuesto a ser sincero ni a ser honesto o decente, lo dice un libro. Hoy se les voy a pasar este libro porque está muy interesante. Ser negociador es lo opuesto a ser ingenuo, ¿sí? O sea, tenemos la capacidad de inteligencia precisamente para encontrar soluciones, beneficios que nos convengan, ¿sí? Entonces, cuando uno confunde que ser negociador es lo opuesto a ser, es dejar de ser decente, honesto, pues está confundido. No. Si yo soy ingenuo, voy a llevarlas de perder siempre. Si yo me fijo cómo negociar, aprendo a negociar, pues entonces yo estoy siendo más inteligente en generar beneficios mutuos. Ahorita vamos a entrar al tema de cómo negociar, eso es otro tema, ¿no? Entonces, primer ejercicio, solución de conflictos. Les voy a pedir que observen esta imagen a continuación. Vamos a observar esta imagen que les voy a poner para que ustedes identifiquen lo siguiente, ya que tenemos ahorita aguzada la capacidad de observación. Me van a decir qué deducen ustedes de esa caricatura y qué les pareció la forma como resolvieron el problema. Pues empezamos por la imagen que está hasta arriba. A ver, ¿qué deducen ustedes de esta caricatura? Eso, aquí ya están empezando a opinar. A ver, pues dice Mario Eugenio Campo, cada uno va para su lado. Cristian, ¿no existe comunicación? Pues sí existe, Cristian, pero parece que no funcionó. No hubo acuerdo, dice Javier, no hubo acuerdo. O sea, sí hubo una comunicación, pero
Pues no, no, o sea, aquello acabó mal. Aquello acabó mal. ¿Sí? Diferentes formas de pensar, pues sí, ahí uno salió ganando, otro salió perdiendo, que prácticamente a veces la vida social es así, la ley del más fuerte, ¿no? Precisamente el acuerdo es para llegar a beneficios donde salgamos beneficiados los más posibles. Diferentes formas de pensar, no existe conformidad, no se llega a nada, incluso uno menos, ¿no? Bueno, a ver, ahora les pido que vean esta otra imagen y también me hagan sus comentarios. ¿Qué te pareció la forma? ¿Qué te dice esta imagen que estás viendo? ¿Qué te dice la imagen que estás viendo ahora? Se plantea el problema en la parte de arriba. Fíjense, dice, la tercera llega al conflicto, no hay acuerdo, llegaron a un buen acuerdo. La tercera no llega al conflicto, pero luego dice, llegaron a un acuerdo, ¿sí? Negociaron, plantearon y solucionaron un problema. Al final los dos obtuvieron lo que querían. De eso se trata la negociación. Norma Vázquez negociaron. María Eugenia, al final los dos obtuvieron lo que querían. Ya vieron el problema, fíjate, se hicieron cargo. Los otros también, pero aquí se pusieron a pensar juntos en términos de beneficios mutuos. ¿Sí? ¿Me creerás que en la vida real a veces la primera imagen hay gente que opera así y piensa que salió ganando, incluso gente que se quedó sin comer, hizo que el otro no comiera y piensa que salió ganando? Lo vamos a ver ahorita precisamente en una matriz, en un diagrama muy famoso, que es un diagrama que nos permite reflexionar sobre cómo debería de ser la negociación para llegar a acuerdos. Cuando tú tienes un problema, cuando hay un problema en tu comunidad, cuando hay un problema en una organización de cualquier nivel, municipal, estatal, gubernamental, mundial, ahorita voy a poner un ejemplo mundial, a veces buscamos dos cosas. Por un lado, alcanzar el resultado que pretendemos como fruto de la negociación, y por otro lado, mantener la buena relación, ¿sí? Entonces, atendiendo a estas dos líneas de acción, hay una manera de negociar que es la de perder. O sea, no sé si han escuchado ustedes a veces gente que dice, pues ni tú ni yo para que se te quite, ¿no? Y entonces, a veces, pues nadie tiene lo que quiere, pero además la gente que termina diciendo que ni tú ni yo para que se te quite siente que ganó. Fíjense qué incongruencia, pero a veces pasa. Entonces, perder realmente es verdaderamente una pérdida de tiempo. Esto se le llama evasión. En el fondo estamos evadiendo el problema porque no solucionamos nada y la relación quedó deteriorada. Otra manera de enfocar la negociación es, bueno, pues para que no se pierda la relación, no importa que pasen arriba de mí, que el otro gane, y lo importante es que se mantenga la relación, y ahí estaríamos hablando de una cesión. De alguna manera, bueno, alguien ganó, pero el otro salió perdiendo, es la primera imagen que analizamos. Entonces también no es necesariamente, digamos, la mejor manera de negociar. Ahora, hay otra que es, consigo el resultado, pero a costa de perder la relación con el otro.
Entonces ahí estaríamos hablando ya de entrar en una competencia, ¿no? Yo gano y tú pierdes. Bueno, este es uno de tantos modelos que existen para enfocar el tema de la negociación, y este modelo nos dice lo ideal es que trates de que se gane lo que más se pueda y la relación se mantenga, no se pierda con la negociación, se mantenga, incluso se fortalezca. Estamos hablando pues de tratar de buscar en la negociación un acuerdo que nos beneficie a los dos. Y aquí les voy a poner un caso histórico que es muy famoso en el mundo de la negociación. Bueno, primero una anécdota que nos va a ayudar a centrar el caso, que es el caso de unas niñas que se estaban peleando porque las dos querían una naranja. Solo había una naranja, entonces uno le quitaba al otro la naranja, la otra luego estaban forcejeando y la otra, hasta que llegó alguien y dijo, a ver, se va a acabar el problema. Y partieron la naranja a la mitad. Y entonces, pues pareció que aquello resolvía el problema. Entonces una de las niñas chupó la naranja y tiró la cáscara. Y la otra niña empezó a rayar la cáscara de la naranja sobre una gelatina que tenía por allí y tiró la pulpa de la naranja. Entonces aquí, con esta anécdota, lo que se pone de manifiesto es lo siguiente, que si bien es cierto, cada quien obtuvo la mitad, y alguien ahorita me dijo que para llegar a un punto medio, no necesariamente ese es el mejor acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí en este caso ellas obtuvieron cada quien media naranja, pero en realidad las niñas, una quería la cáscara y otra quería la pulpa. Si se les hubiera preguntado, ¿tú para qué quieres la naranja? Y ella hubiera dicho antes, bueno, yo la quiero para rallarla en una gelatina. Ah, pues aquí está la cáscara completa, ¿no? Y a la otra pues, se hubiera quedado con la pulpa completa. Hubieran las dos ganado el 100% de la naranja de alguna manera. Y el caso histórico que se plantea en este libro, que bueno, se lo recomiendo para profundizar también esto de la negociación, se llama Las 12 leyes de la negociación, de Alfred Font, las 12 leyes de la negociación. Nos dice aquel caso histórico donde Egipto y Israel, después de la guerra de los 6 días, Israel se apoderó de una parte de la península del Sinaí que pertenecía a Egipto. Y entonces aquello tuvo efectos en el alza de los precios del petróleo. El chiste es que pues terminaron convocados por el presidente de Estados Unidos en aquella época, que era Jimmy Carter, y entonces llegaron con un problema que se parece al de las naranjas en 1978, porque Israel quería esa península, el Sinaí, y era de Egipto. Entonces aquí es un problema donde si yo gano, tú pierdes, y si tú ganas, yo pierdo. Pero se les ocurrió cambiar el modelo de negociación y les preguntaron, oye, ¿tú por qué quieres esto? ¿Tú qué es lo que buscas? Y entonces Israel lo que quería era una zona, en la península le servía para proteger su territorio, porque Israel pues es un país que necesitaba esa zona para proteger su territorio. En cambio, Egipto lo que quería era la soberanía, y se encontró una solución que fue pues la que dio solución a ese conflicto, y fue a nivel países, ¿eh? Oye, pues si lo que Egipto quiere es el territorio por la soberanía, y lo que Israel quiere es seguridad, entonces pues vamos, que se quede Egipto con esa zona, pero que quede desmilitarizada. Y entonces Israel gana la seguridad que busca sin tener esa zona, y Egipto recupera su tierra manteniendo su soberanía.
¿Me explico? Fíjense cómo este tipo de reflexión, de esquemas, de planteamientos, nos lleva a resolver a nivel países, a nivel conflictos más pequeños, en comunidades más pequeñas. Entonces, el tema del diálogo y la negociación, hoy en un momento en el que vivimos tanta crispación, tanta violencia, tanta clasificación, tú eres de acá, tú de acá, hoy una persona conciliadora, una persona capaz de generar diálogo, de generar acuerdos, de manera natural, tiene un liderazgo que hoy en día es muy necesario, ¿no? Entonces, vamos a terminar esta conferencia hablando de las diferencias entre el diálogo y la negociación. El resultado, diálogo. El resultado esperado es la transformación de las relaciones humanas. En el caso de la negociación, el resultado es un acuerdo concreto. Aquí es lo que veíamos del principio. ¿Se acuerdan? Que dijimos que mientras que en la negociación sí quieres llegar a un acuerdo, en el diálogo, el mismo diálogo es transformador. En el diálogo, diferencia, se trabaja para crear nuevas capacidades humanas y políticas para resolver problemas. Y en el caso de la negociación, en cambio, se trabaja para definir y satisfacer intereses materiales mediante arreglos específicos acordados entre las partes. En este caso, es muy importante advertir que tener capacidad de diálogo y negociación para resolver algo quiere decir no entramparse en el diálogo, no atorarse con el problema. Ahorita lo voy a explicar más para. Diálogo puede ser fructífero aunque las partes no estén listas para negociar, pero sí que estén convencidas de no querer continuar con la relación destructiva. En cambio, para la negociación se requiere que las partes ya estén listas para alcanzar acuerdos. Por eso también se ve el diálogo como a veces condición previa para la negociación. Y aquí es donde les comento que ¿cuál es el objetivo de una persona que tiene una actitud resolutiva ante los problemas? Bueno, pues que no se espante ante la diversidad de posiciones. Es normal. No espantarnos ante las incluso opiniones encontradas. De lo que se trata es de que yo pueda, en medio de esas diferencias, encontrar cuáles son los puntos en común. Si yo paso de lejos frente a un problema, en realidad estoy evadiendo. Si yo me entrampo en el problema y me meto de tal manera que al ratito mi propia confusión y mi propia incertidumbre se revuelve con el problema, pues ya también perdí. ¿De qué se trata? De desde fuera, tratar de encontrar esos puntos en común, tratar de entender qué es lo que cada quien busca y tratar de generar alternativas. ¿Sí? Desde luego que, pues todo esto desde el punto de vista académico, conceptual, pues se escucha muy fácil, se ve muy sencillo, pero la realidad es la realidad. Pero justo estas reflexiones son las que nos dan luz para afrontar la realidad con otros ojos. Dicen que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿sí? Entonces, esto que hablamos hoy requiere de un entrenamiento. Entonces, esto es como ir al gimnasio. O sea, si yo quiero mejorar mi capacidad de diálogo, mejorar mi capacidad de negociación, pues no hay más que hacerlo, más que entrenándolo. Esto es como la comida. Nadie puede comer en lugar de nosotros. O sea, si nosotros comemos, pues a nosotros nos hace digestión. Entonces,
lo mismo pasa con el diálogo, con la negociación. Esto no lo puede hacer nadie más que nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro gimnasio? Bueno, pues nuestro gimnasio es la vida real. Nuestro gimnasio es la comunidad donde nos manejamos, el escenario político en el que nos encontramos, el entorno comunitario, profesional, en el que diariamente nos desenvolvemos. Ese es el gimnasio. Y lo importante aquí es empezar a generar, a observarnos, cómo reaccionamos. Hoy hicimos un ejercicio de ponernos a ver qué cosas a veces nos fallan, la cara, el prejuzgar. Vamos a ponernos rutinas de entrenamiento que nos lleven a practicar poco a poco la capacidad de diálogo, de negociación y a ir haciendo más músculo. Miren, quiero terminar esta sesión contándoles, bueno, esta es una frase del filósofo de Güemes que dice, bueno, ya en el filósofo de Güemes a veces no es tan, a veces es grosero, ¿no? Bueno, digamos, sus dichos son populares. Dice una, no es la que les voy a contar, esta es otra que me acordé, pero bueno, no por grosero deja de ser muy sabio. Dice, el buen político es como el corazón de una madre. No se fijen chingaderas, perdón la expresión, pero así dice tal cual el libro. Y el tema de la capacidad de negociación y de conflicto, y esto se lo escuchó un político de esos que, pues que la pasan mal a veces, pero que tienen esa habilidad de no engancharse con el conflicto, de verlo desde afuera, y luego te das cuenta cómo al paso del tiempo, cuando las aguas vuelven a su cauce, esas personas que han fomentado el diálogo, la negociación, la concordia, son personas muy queridas, porque saben, a mí me impresionó mucho de un político haber visto el día de su funeral, pues ahora sí que arreglos florales de todos sus contrincantes, todos los partidos, de gente muy diversa que pues veían en una persona que fomentaba la unión, ¿no? Tema de la unión. Bueno, y la que les quiero decir con esta imagen del taxímetro es otra del filósofo de Güemes que dice que la vida es como un taxi. El taxímetro avanza aunque uno esté parado. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros el día de mañana podemos ser mejores o simplemente podemos ser más viejos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si nosotros practicamos todos los días estas capacidades, probablemente el día de mañana tengamos una capacidad de solucionar problemas, ¿sí? Que nos lleve precisamente a servir a las comunidades de las que nosotros formamos parte de una forma tal que las lleven al progreso, como dijimos al principio, y al crecimiento. Pero si nosotros no crecemos en estas capacidades, pues probablemente el día de mañana nosotros vamos a ser más viejos, pero la vida va a seguir igual o peor, porque no resolver problemas en el fondo es decidir que las cosas se perpetúen como están. Y si las cosas se perpetúan como están, pues la verdad es que lo que hoy vivimos es fruto de lo que se hizo o se dejó de hacer hace mucho. Entonces, creo que la actitud resolutiva y el hecho de que todos ustedes estén aquí hoy reflexionando sobre estos temas, pues es muy esperanzador porque espero haber contribuido a su reflexión para fortalecer las capacidades de las que, como hoy pudimos ver en el test, ustedes mismos hoy son ejemplo de diálogo, de escucha, de negociación. Estamos para perfeccionarnos. Muchas gracias. Y vamos a abrir una sesión, un espacio de preguntas o algún comentario que alguien quiera hacernos a través del chat. Es el momento de enriquecernos con su reflexión. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, María Eugenia Ocampo nos menciona que muchísimas gracias.
Por ahí, Mar también, dándonos las gracias. Gracias, Marisela, gracias. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Ok, perfecto. Muy bien. Maestro, ¿qué le parece si seguimos? Vamos a continuar con la evaluación. Perfecto. Entonces, la evaluación. vamos ¿Sí? Entonces, primera pregunta. ¿Qué es la negociación? A ver si me hacen favor de ponerme en el chat. Inciso A. Proceso de interacción mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros con profundidad y respeto y cambian mediante lo que aprenden. Inciso B, comunicación de ida y vuelta mediante la que se procura un acuerdo entre dos o más partes. Inciso C, una situación que impide el desarrollo o el progreso de una comunidad o de uno de sus sectores. Pues para aquellos que no nos han acompañado en otras de las conferencias, en este proceso de evaluación, nada más la respuesta que crean que sea la correcta, la ponen en el chat, por ahí ya nos están contestando la mayoría de las personas. ¿Repetimos la pregunta, maestro? No, sí, ¿qué es la negociación? Proceso de interacción mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros con profundidad y respeto y cambian mediante lo que aprenden. Inciso B, comunicación de ida y vuelta mediante la que se propone un acuerdo entre dos o más partes. Inciso C, una situación que impide el desarrollo o el progreso de una comunidad o uno de sus sectores. Pues todos nos contestaron. La B. Todos nos contestaron correctamente la B. Una comunicación de ida y vuelta mediante la que se procura un acuerdo entre dos o más partes. Sí, gracias. La idea de repetir es para grabarnos, llevarnos algo. Negociación, entonces, termina en acuerdo. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta de la evaluación, simplemente para hacer una síntesis de lo que aquí dijimos, es ¿qué es el diálogo? Pues ya nada más queda la A y la C. Proceso de interacción mediante el cual los seres humanos escuchan unos a otros con profundidad y respeto y cambian mediante lo que aprenden. O la C, una situación que impide el desarrollo o el progreso de una comunidad o uno de sus sectores. Efectivamente, bueno, pues todos nos... En este caso, sí hubo varios que al principio pusieron B, sí. Pero díganos, ¿cuál es la respuesta correcta? La A, efectivamente, no, sí, la A, ya que el mismo diálogo, aunque no acabe en un acuerdo, que eso es lo propio de la negociación, ya nada más el hecho de escucharnos, qué opinamos, puede generar un cambio en mí, un cambio en ustedes y puede generar un aprendizaje. Esa es la maravilla del diálogo. Y pues ustedes recordarán, ¿verdad? El libro de Platón, de los diálogos, ¿no? Que habla, pues pone como interlocutor a su maestro. El diálogo nos enriquece. Muy bien, pues prácticamente ya quedaron contestadas las dos preguntas. Pues muchas gracias por mi parte. Pues bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias, maestro. Muy enriquecedora su conferencia. Ahora tocando principalmente uno de las fortalezas de los políticos, que es el diálogo. Bueno, ahora recordarles a todos aquellos que no pudieron ingresar a tiempo, que bueno, para que puedan recibir una constancia y para nosotros certificar que ustedes estuvieron aquí participando en esta conferencia, nos hagan favor de poner en el chat la palabra de presente, su nombre completo, su sexo, edad y algún medio de contacto, ya sea correo electrónico o número de celular, para nosotros ponernos en contacto con ustedes y hacerles llegar una constancia por la participación en esta conferencia. Quisiera recordarles la conferencia del siguiente sábado, sería el sábado 19 de septiembre, va a ser la conferencia de narrativa política, la fantasía contra la realidad. Va a ser el sábado a las 11 de la mañana y pues bueno, cualquier información adicional, el link de registro va a estar disponible en una publicación que ustedes van a poder checar
en la página de Movimiento Ciudadano San Luis Potosí para que nos sigan en Facebook. Asimismo, también nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter. Muchísimas gracias a todos por su participación. Si tienen algunos comentarios, muchísimas gracias por las felicitaciones. Maestro, lo están felicitando muchísimo. Sí, muchas gracias. Qué bueno que fue de utilidad y a sus órdenes. Ya le puse ahí el libro y el curso también muy recomendable. Permítanme nada más presentarles compartirles la pantalla para quienes deseen profundizar en este interesante tema del arte de solucionar conflictos. Permítanme nada más para compartirles la pantalla del curso. Ajá. En lo que usted nos comparte la pantalla del curso. El arte, ¿sí se está viendo, perdón? Sí, sí se está viendo. Grandes maestros, ahí está el link. El arte de solucionar conflictos, la mediación, ¿verdad? Está disponible para por parte de nuestra máxima casa de estudios y aborda precisamente en 4 grandes videos, ¿verdad? Es una perspectiva jurídica porque es uno de los maestros, de los grandes maestros de la UNAM, aborda esta temática ya desde el punto de vista de la mediación jurídica. Para quienes gusten, también ahí está el link en el chat. Gracias. Ok, y también recordarles que el material que el maestro nos está proporcionando para complementar este tema está en el chat. Maestro, ¿quiere comentar algo adicional del documento que nos pasó de la Organización de los Estados Americanos? Sí, es una guía para el diálogo que pues estos organismos internacionales han puesto en práctica en distintos países para solucionar todo tipo de conflictos, desde cuestiones comunitarias a nivel de pequeñas comunidades hasta cuestiones entre países, ya conflictos de otro nivel, ¿no? Entonces, creo que es una lectura interesante y puede serles de utilidad. Y desde una perspectiva más de negociación, pues este libro de las leyes de la negociación también le van ustedes a encontrar algunos modelos desde los cuales se pueden enfocar situaciones de problemas, de manera que se puede encontrar ese ganar-ganar, entre las partes. Ok, maestro, muchísimas gracias. Gracias. Por ahí hay algunos comentarios de que les gustaría que les compartiera, supongo que la conferencia como la información que nos está pasando. Y bueno, si hay algunas personas que tienen alguna duda o requieren información complementaria de esta conferencia o del material que se ha dado en las otras conferencias, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo. El teléfono que tenemos para dar atención a todas las actividades de Movimiento Ciudadano, se los voy a repetir, es el 444-714-9692. Lo repito para que puedan anotarlo, es 444-714-9692. Ahorita lo voy a poner en el chat por si no tuvieron oportunidad de apuntarlo. Y ya sea para pedir información, si quieren que les pase el link completo de las redes sociales, lo podemos hacer. Además de información de las siguientes conferencias o propuestas de alguna temática que ustedes tengan inquietud que tomemos, con mucho gusto nosotros lo podemos ir viendo. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, buen fin de semana. Gracias. Muy bien. Pues bueno, creo que ya todos por ahí se anotaron. Los que falten por anotarse, voy a dejar un minutito más la conferencia abierta para que terminen de anotarse. Y si no, ya saben, el teléfono. Por aquí, Ray, ¿me puedes hacer un favor? También agradecerle a Ray, casi no lo ven, pero Ray es quien nos apoya aquí en la transmisión. Muchísimas gracias a todos. Ray va a poner el teléfono. Es 444-714-9692. Ahí está, para cualquier información. Muchísimas gracias. Creo que ya por ahí todos dieron sus datos.
Muchas gracias a todos. Adiós. Jaime, adiós. Por ahí Lucila, Nava, adiós Lucila. Saludos. Nay, hasta luego. Muchas gracias. Bye. Bye.